Qué bendición. Estos himnos de la fe y himnos de navideños, ¿verdad? No hay como ellos. Estamos en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 60, 71, como leímos. Les llamo la atención al versículo 61, por favor. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? La gente había recibido una enseñanza del Señor que nunca habían escuchado antes. Él estaba hablando a un pueblo, a un grupo de discípulos que vivían en Capernaum. Y les habló de que ellos tenían que comer de su carne y tomar de su sangre. Ellos no pudieron entender esto. Tanto que después de que todo lo que Él dijo, dijeron ellos, esto es muy duro para nosotros. Esta doctrina que has enseñado es muy difícil. Y dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Quiero hablarles en esta mañana sobre el abandono de la verdad. El abandono de la verdad. Pedro dijo en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque el Señor se volteó a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Y dijo Pedro sabiamente, dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Esta expresión de Pedro era general. No hablaba de una fórmula que el Señor había hablado, sino del tema dominante de todas las enseñanzas del Señor Jesús. Él percibía la verdad. Fíjense en el versículo 63 en su Biblia. Dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué dice? Son vida. Los discípulos, dice la Biblia, que creían y conocían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tanta gente andaban atrás de Jesús. Habían visto el gran milagro de los 5,000 alimentados por 5 panes y 2 pececillos. Enseguida vieron que Él anduvo sobre el agua. Y un gentío lo seguían a Él. Fíjense en el versículo 24. Versículo 24, el mismo capítulo. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esta gente, había una masa, hermanos, de personas atrás del Señor. Si no lo encontraban en un lugar, dice la Biblia que se subieron a los barcos a andar atrás de Él, a buscarlo hasta que lo encontraron. Pero el Señor Jesús sabía, hermanos, que no le seguían por quien Él era, sino lo estaban siguiendo por lo que Él podía darles a ellos. Fíjense en el versículo 26, ahí en el capítulo 6. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os, ¿qué dice? Saciasteis. Bueno, la gente andaba atrás de Él por el pan, por la comida. Y Él les comienza a enseñar que Él es el pan de vida. Fíjense en el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, otra vez usa las mismas frases. A mí viene, el que en mí viene. No lo echo fuera, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que ¿qué? Yo soy el pan de vida, le dijo el Señor. Más claro no podía ser. Sin embargo, no creían. Es más, dice, aunque me ven, no creen. Dice la Biblia que ellos dijeron con estas palabras que era muy duro. No aguantaban el versículo, ahí en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, deje decir esto, la verdad espiritual, la verdadera vida espiritual, solo puede ser hallado en Él. No en una obra, no en algún rito, no en ningún método, no en ninguna fórmula, sino solamente en el Señor Jesucristo. En medio de Capernaum, esta ciudad, había un cetro o un plato
que el pueblo de Israel había usado en el desierto para colectar el maná que caía del cielo. Lo tenían ahí en medio de la entrada de la ciudad para recordarse de cómo es que Dios había provisto y cómo es que Dios iba a proveer el maná del cielo un día más enviando el Mesías. Y lo tenían en medio de la ciudad, y cada persona que entraba por Capernaum miraba ese cetro ahí. Lo miraban y miraba ahí que era de lo que el pueblo de Dios había usado para colectar el maná. Y por eso es que el Señor tomó la oportunidad de hablar con este pueblo sobre que Él era el pan de vida. Capernaum quiere decir el campo de arrepentimiento, ciudad de refugio. Hechos 3:19 dice lo siguiente, si van ahí conmigo por favor. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Noten que venga ¿de dónde? De la presencia del Señor, del cielo hacia nosotros. ¿Tiempos de qué? Refrigerio. Jesús estaba tratando con un pueblo hambriento de lo físico, pero no de lo espiritual. El versículo 60 al 71 vemos el discipulado puesto a prueba por medio de la doctrina. Hermanos, siempre va a ser la doctrina la diferencia. Siempre va a ser la doctrina, la enseñanza, lo que va a hacer la diferencia en la vida de una persona. Dependiendo su doctrina, depende su destino eterno. Si usted cree correctamente, usted va a poder pasar eternamente con el Señor. Si usted cree incorrectamente, usted va a estar eternamente condenado, lejos de Dios, en el infierno, eternamente. Eso es lo que divide las Escrituras. Aquel que cree y aquel que no cree. No hay otra opción. No hay otros caminos al cielo. Dijo Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por qué? Por mí. Entonces, fíjense Mateo 8, por favor. Mateo 8. Mateo capítulo 8. Si podemos apagar los celulares, no va a ser que a alguien se le ocurra llamarnos para decirnos, está cayendo nieve, ¿verdad? Y nos están llamando ahorita cuando estamos en la iglesia. Mateo 8, 19. Dice así el versículo 19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo acabamos de cantar. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tan difícil estas eran las verdades que Dios le estaba dando a sus discípulos, que dice la Biblia que no lo siguieron, que fue muy difícil, mejor se regresaron para atrás. Hermano, es la doctrina que hace la diferencia en el discipulado, en el creyente verdadero. A veces seguir la verdad no es fácil. A veces seguir la verdad es un camino angosto, dice la Biblia. No va a ser fácil para digerir, no va a ser fácil para aceptar. Pero es exactamente la verdad que Dios pide de nosotros y que debemos buscar. Mateo 10, ahí mismo en Mateo, versículo 32. Mateo 10, 32, sígame por favor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada divide, corta. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Eso pasa mucho, ¿verdad? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de ¿qué? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿la qué? Hermanos, qué cortante, ¿verdad? Qué tremenda verdad, tanto que no aguanta. La gente dice, ¿cómo que Dios vino para dividir el hogar? Dios vino para causar división entre padre e hijo, nuera y suegra y todo eso. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Por qué? No es que Dios quiere causar división de problemas o contienda, sino división doctrinal. Cuando uno ama a Dios, cuando uno cree en la verdad, va a causar una división entre aquellos que no creen la verdad, entre aquellos que no quieren creer en la verdad. Entonces automáticamente cuando tú vienes a la verdad va a causar una división. Fíjense en Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el poder de la verdad, hermanos, que causa división, que hace una distinción entre los verdaderos creyentes discípulos y los falsos. No es el movimiento, mírenme bien. No es la filosofía. Hermanos, qué confusos son las iglesias de hoy en día. Tienen apariencias de la verdad, pero la niegan. No la predican. Parece una iglesia normal. Tienen todo en su lugar. La gente se viste como uno se viste. Va a esa iglesia, de afuera se ve como cualquier otra iglesia, pero entras y no predican la verdad. Y parece ser tristemente que a veces son las iglesias más llenas de gente. Porque es más fácil seguir una mentira que la verdad. Fíjese Juan capítulo 6, regresemos a nuestro pasaje. Juan capítulo 6, versículo 64. Dijo el Señor Jesucristo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de nosotros que no creen, dice el Señor. Y esto hablaba de Judas, que le llamó aquí: hay un diablo en medio de nosotros. ¡Qué gran diferencia! Fíjense, hermanos, qué gran distinción entre los creyentes y los que no creían. Tanto que Dios usa la palabra diablo. ¿Qué haría usted si alguien viene en su cara y dice: eres un diablo? Pues ya sería para, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es una ofensa directa. Pero dice Dios, es tanta la diferencia entre los que creen la verdad y los que no creen, que si no crees en la verdad, eres un diablo. ¿Sabe lo que estaba refiriéndose el Señor? Tú no eres hijo mío, eres hijo del diablo. No hay un intermedio, no hay un camino amplio que lo importante es que todos vamos al mismo lugar. No. Cristo dijo: hay un solo camino. Muchas personas andaban tras de Él, pero no todos creían en Él. Cuando enfrentados con la verdad dura, no aguantaron y se fueron. Dice el versículo de 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste. Qué triste. Ya no andaban con Él. ¿Quién nos diera la dicha a nosotros, la oportunidad y privilegio de haber andado con nuestro precioso Salvador sobre esta tierra? Y aquí tenemos estas personas que dice claramente la Biblia que ya no andaban con Él. Y Pedro, estando a su lado, y sus discípulos que no se fueron, el Señor se voltea a ellos y les dice: ¿acaso queréis acaso iros también vosotros? O sea, en ese punto, el que iba a pararse por la verdad, se iba a parar por la verdad. Estaba dividiendo Dios los niños entre los hombres entre los niños, dice. La verdad aquí, dijo: ¿ustedes también me van a dejar? Y el Señor, y Pedro dijo: ¿cómo? ¿A quién vamos a ir? Y dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No dijo: tú nos caes bien, te amamos, nos haces sentir bien. No, dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Hizo énfasis Pedro en la verdad. O sea, dijo Pedro: ¿a quién más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Estamos aquí al lado tuyo porque la doctrina que enseñas, por la verdad que eres y representas, por eso te seguimos. Y hermano querido, cristiano y creyente y no creyente, la diferencia va a ser lo que usted cree. No hay cosa más triste en los caminos de Dios que ver a alguien volverse atrás. Pablo sufrió lo mismo en el ministerio. Él dijo en 2 Timoteo 4:10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Cuántos han abandonado la verdad? ¿Cuántos han abandonado la verdad de la palabra de Dios? La doctrina sana, la doctrina verdadera.
Fíjense en Tito 1, por favor. Tito 1, vayan en sus Biblias, Tito 1. Por favor, ahorita regresamos a Juan. Tito 1, por favor. Tito 1. Versículo 7 al 16. Dice así el versículo 7. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como un administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso ni de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no que dice. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, dice, para que sean sanos. ¿En dónde? No atendiendo las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la que. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena que dice obra. Hermanos, aquellos que no aguantan la verdad, se apartan de la verdad, llegan a creer cualquier fábula, cualquier necedad. Y Pablo le manda a Tito aquí: cállales, ciérrales esa boca venenosa que está echando a perder hogares a montón por la falsedad. Otra vez es la clave, la clave es la verdad. Y usted está en una buena iglesia donde se predica la verdad, usted va a ver una sanidad en su vida, va a haber cambios, crecimiento, su hogar va a cambiar, su matrimonio va a mejorar, sus hijos van a mejorar. No porque yo le digo, no porque hay puertas mágicas aquí, que usted al entrar aquí usted es mejor persona, sino por la verdad que está siendo predicada. Permanezca en la verdad, no abandone la verdad. Iglesias hay un montón que quieren dar ¿cómo dice? Cosquillas en el oído, hacerte sentir bien. Esos hay un montón que nos van a hacer sentir bien y que mira, tú eres una persona excelente, tú puedes alcanzar las estrellas, tú eres una persona positiva, sé una persona positiva, tú no has hecho mal, tú eres una buena persona, tú mereces más y tú mereces mejor, tú mereces todas las promesas de Dios. Pero yo veo en la Biblia que cada promesa de Dios es condicional. Dios quiere que le busquemos a Él antes de que todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cada promesa de la palabra de Dios es condicional a algo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿saben lo que la falsedad dice? No es condicional. Vive como tú quieres, vive como el diablo, disfruta el pecado, toma licor, fuma cigarros. Al cabo, Dios es bueno, Dios te va a bendecir. Y por eso las familias derrotadas, por eso no hay victoria, por eso las iglesias secas espiritualmente, porque no hay verdad predicada. Mi trabajo como predicador de la palabra de Dios, como es de cualquier otro predicador, es predicar la sana doctrina. Y a veces va a ofender, a veces va a ser difícil de digerir, perdón. A veces va a ser difícil, pero hermanos, es necesario. 2 Timoteo 4, por favor. 2 Timoteo 4. Versículo 14 dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras ¿qué? Se fíjese, no es personal. Nunca fue personal. Pablo no se agüitó porque se sentía menospreciado o abandonado. Siempre el problema era contra la verdad. Dice en versículo 16: en mi primera defensa, la defensa de la fe, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la ¿qué?
La predicación, la verdad. Ese es el enfoque y es lo que el diablo ha querido destruir desde el principio de la humanidad. La verdad de Dios. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de ¿quién? Del león. Hermano, dijo Pablo, aunque nadie estuvo a mi lado, el Señor estuvo a mi lado. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre se va a parar con aquel que predica la verdad. Cristo dijo en Lucas 9:62. Regresemos ahí a Lucas 9:62, por favor. Lucas 9:62. Dice el versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno, dice, poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino. De esa palabra apto quiere decir capaz, eficaz, quiere decir preparado o competente. Está refiriéndose al conocimiento. Está refiriéndose a la doctrina. Ninguno que mirando hacia atrás es apto. Va a ser un neófito toda su vida. Nunca va a crecer. Nunca va a ser digno de alguna recompensa celestial. Ninguna herencia celestial. Dios no va a dar recompensas. ¿Por qué? Porque solo se encuentra esas recompensas en la verdad. No podemos desviarnos de la verdad. Hay un camino, hay un celo, hay una verdad de la palabra de Dios. No hay otras opciones, no hay variaciones. No es opinión de hombres, como ellos piensan o como ellos sienten. Es que yo opino, es que yo creo, es que yo veo así la cosa. Eso es puro cacahuates a la luz de la palabra de Dios. Pedro dijo claramente: hemos creído, hemos conocido. El abandonar a Jesús y la verdad es el irnos a nada, dijo Pedro. Pedro dijo: ¿a quién iremos? No hay nadie más que tú. Por eso dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay una verdad, un camino, una vida. Cristo dijo en Mateo 7:14 que este mundo, hermano, se va a levantar con muchas falsedades y religiosas falsas. Vayan ahí rápidamente a Mateo 7:14, por favor, rápidamente, Mateo 7:14. Voy a leer rápido, por favor, si me cansa, me cansa. Dice así el versículo 14: porque estrecha es la puerta. Vean el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo Jesús es la verdad. Todo lo demás es falsedad. Todo el mundo está en una jornada espiritual mientras viaja a través de esta vida. Un día todos vamos a morir, dice Hebreos 9:27, de manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo lo demás es falsedad. Como el mundo y el diablo ha surgido tantas religiones falsas, tantas diferentes aberraciones de cómo llegar al cielo, cómo ganarse el cielo. Pero le digo otra vez, el único camino al cielo es a través del Señor Jesucristo. Él es la vida, Él es la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en cual podemos ser salvos. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él, no en las buenas obras, no en una religión o una membresía, o no ser aceptos por una doctrina o una serie de líderes o una creencia falsa. No, solamente en Cristo Jesús. Por eso nosotros adoramos solamente a Él. Por eso Él es el pináculo de nuestra creencia, el enfoque principal de toda nuestra verdad y doctrina es el Señor Jesucristo. Por eso le adoramos a Él y oramos a Él y cantamos a Él y lo exaltamos a Él. No nos arrodillamos a ninguna imagen, no adoramos a ninguna estatua, ninguna imagen, no, porque solo hay uno que es digno de nuestra alabanza. Ninguna imagen, ninguna estatua, ningún símbolo en este mundo creado por la humanidad puede ser salvo una persona. Solamente Cristo puede salvar. Pero son en vano aquellas rogaciones, esos rezos que se hacen a imágenes y santos. Son en vano, porque esos hombres, dice Salmo 115, hicieron imágenes que tienen manos pero no tocan, tienen ojos mas no ven, tienen boca pero no hablan, no pueden salvar a nadie.
Esa es palabra de Dios, amigo. Dice, ay, pastor, ¿por qué? ¿Qué trae? Es ofensivo, ¿verdad? La verdad. Por eso Jesucristo dijo, ¿esta palabra os ofende? Y por eso la gente dijo, no, es muy duro. ¿Sabe por qué? Porque la religión significa, la palabra religión viene la palabra tradición. Y la palabra tradición significa aquellas cosas que hemos hecho por práctica, que nos sentimos cómodos hacer. ¿Sabe lo que es la religión? Bajar a Dios de su nivel santo y adorarle a mi gusto, lo que me satisface a mí. Por eso hay un montón de diferentes religiones. Cada cuate se levanta cada 30, 40 años y comienza una diferente secta o diferente religión. Y luego cuando se muere esa religión. Y se quedan todos los seguidores dudosos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y se comienzan a inventar otras creencias para justificar su falsedad. Pero el comienzo, el inicio de nuestra fe es el Señor Jesucristo. No ningún hombre. A Él solo adoramos. Pedro dijo claramente, hemos creído, hemos conocido. Jesús le dijo, uno de vosotros es diablo. Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a abandonar. ¿Cuáles son las raíces del abandono de la verdad? Primero, cuando fallamos en buscarle a Él por quién es Él y lo buscamos por lo que Él me puede dar. Así es exactamente la religión. Yo voy a la iglesia que es más fácil, más cómoda, donde me siento más a gusto, donde ahí no me ofenden, donde no me gritan, donde entro sintiéndome a gusto y nadie me dice que estoy mal, nadie me va a decir en mi cara que estoy siendo mal padre, que estoy siendo mal mamá, que necesito ser mejor hijo, mejor hija. No me van a decir que estoy mal con Dios, que andar en drogas es malo, que andar tomando y vino y todo eso es malo. Oh, pero el diablo quiere mantenernos allí, quiere que tú sigas una religión falsa para que entres y te sientas cómodo. Ah, mira nomás, todo está bien, porque al fin todos adoramos al mismo Dios. Y por eso sí sabía que ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos van por ahí porque es fácil ese camino, pero angosto es el camino que lleva a la verdad. Hebreos 10:22, por favor. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice así: mantengamos, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y si considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué dice? Se acerca, hermanos. Cuando descuidamos nuestro motivo de seguirle a Él, la verdad va a llegar a ser tropiezo para nosotros. Cuando comenzamos a seguir a Dios, ¿por qué es lo que me beneficia a mí? ¿Por qué es lo que Él hace por mí? Nos hemos desviado del camino verdadero de seguir al Señor. Uno sigue al Señor Jesucristo y a Dios por lo que Él es, no por lo que me conviene a mí. 1 Pedro 2, 7 al 8. 1 Pedro 2, 7 al 8. Vayan rápidamente ahí conmigo, por favor. Si alguien tiene Biblia a su lado, comparte con ellos, por favor. 1 Pedro 2, 7. Yo no quiero que la gente piense que estas palabras del hombre o idea de esta iglesia bautista, esas palabras de Dios. 1 Pedro 2, 7 al 8 dice así. Y dice, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la... Perdón, estoy en 2 Pedro. 1 Pedro, perdóname. 2:7. Dice así: para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando usted y yo seguimos a Dios por lo que Él me ofrece a mí, nos hemos desviado de la verdad, y tarde que temprano algo se va a predicar, a una verdad se va a enseñar, y nos vamos a tropezar sobre eso, y vamos a salir de aquí ofendidos. ¿Por qué? Porque un hombre falló, porque un líder cayó, porque vimos una falsedad en alguien más, una hipocresía en alguien más, alguien hizo algo malo, y porque venimos a sentirnos satisfechos de la religión que yo he creado. Esta es la manera que yo quiero adorar a Dios, a mi modo, a mi gusto. Entonces cuando alguien afecta eso,
nos desvía de la verdad. Y por eso, hermanos, tanta gente ha dejado la verdad. Por eso las iglesias, hermanos, tristemente no están llenas completamente. Es triste que esta mañana, aunque está cayendo nieve, las iglesias no están llenas. Oh, pero Walmart, Target, el mall está lleno ahorita, los estacionamientos. ¿Sabe por qué? Porque es dura la verdad. Nadie quiere el tipo de predicación que ofende. Todos queremos, sí, que nos den un 2x3 y Kumbaya, my Lord, y agárranos de la mano, mi hermano serás, y vámonos. Hay que sentirnos a gusto. Pero la Biblia dice que la verdad a veces cala. Si como pastor y la predicación a veces no le hace sentir incómodo a usted, entonces yo no estoy haciendo mi trabajo como predicador. Mi trabajo no es ofenderle a usted. Mi trabajo es predicar la verdad. A veces me va a caer a mí, a veces me va a caer a mi propia familia, a veces va a caer a un líder, a veces va a caer al ujier, a veces va a caer a un niño, a un joven o a la juventud, a veces va a caer a la viuda, a veces va a caer a los ancianitos, a veces va a caer a la persona más nueva, a veces va a caer a los visitantes. Pero el punto es que es la verdad de Dios que nos está redorguyendo. Es la palabra de Dios, la verdad que nos examina, que nos hace ver por lo que somos, y esos pecadores en necesidad de un Dios santo. Y esa es la necesidad de la hora. Número 2, nos desviamos o abandonamos la verdad cuando fallamos en permanecer en su palabra. El versículo 63, ahí rezando nuestro pasaje, y vamos en la recta final. Hermanas, ya muy pronto va a poder ponerse los zapatos. Juan 6, por favor, Juan 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada que dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué? Y son vida. Cristo les dice, comen de mi carne y tomen de mi sangre. ¿Qué palabras más difíciles de entender? Noten el versículo 55 ahí mismo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esta gente estaba tan torcida en la mente que pensaban que él estaba hablando de canibalismo, de que necesitaban comerlo a él. ¿Sabe que hay una religión que cree literalmente en la transubstanciación? De que pueden convertir un alimento en literalmente el cuerpo del Señor. Que literalmente en una oración, a través de un rezo, pueden convertir un pedazo de pan en literalmente el cuerpo del Señor. Y nos enseñan que quebremos ese cuerpo de nuevo. Cada vez que lo hacemos, que lo quebremos una vez más. Entendiendo ellos, según su doctrina, que este es el cuerpo del Señor. Y nos dicen, québrenlo de nuevo. Y québrenlo de nuevo. Y luego dicen, nos dicen que tomemos vino fermentado. Porque ese es lo que ellos dicen, que es el vino puro, el vino verdadero. Pero nosotros, la Biblia enseña que el vino fermentado es símbolo de pecado, es pecado. Porque lo que Dios le damos en adoración debe ser sin levaduras, debe ser puro al Señor. Y el vino del cual la Biblia habla no es contaminado, no es fermentado, es puro. Cuando el Señor convirtió el agua en vino en la boda, no fue vino fermentado, porque el vino tiene que durar cierto tiempo, ciertos meses para fermentarse, bajo ciertos niveles de temperatura. Sin embargo, dice la Biblia que él estaba al aire libre y convirtió esta agua en vino. ¿Cómo puede entonces ser fermentado? No tiene ni sentido ni razón eso. Pero la falsedad va a engañar de todas maneras que pueda. Va a engañar a gente y se van a desviar de la verdad. Es difícil aguantar la verdad, pero alguien tiene que decir la verdad. Pero la autoridad que tenemos en esta mañana es la palabra de Dios. Ahí nos paramos. Ahí nos paramos en la verdad. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos manda en Juan capítulo 15 que debemos de permanecer en su palabra, de no movernos de la verdad. Porque si nos permanecemos en su palabra, va a haber fruto en nuestra vida. Fruto que permanezca. Aquel fruto del Espíritu que tanto anhelamos. ¿Se acuerda que dijo Cristo, la carne para nada aprovecha? Dios quiere que vea fruto en nuestra vida. Pero la palabra de Dios, siendo el pan de Dios, la vida de Dios, es el que produce en nosotros fruto, buen fruto. ¿Qué fruto estoy hablando? Gálatas 5, por favor.
Gálatas 5, tengo que ir rápido. Gálatas 5, quiero ir concluyendo el mensaje, pero necesito darle esta verdad. Gálatas 5, por favor. Gálatas capítulo 5, por favor. Gracias por seguirme con tanto cuidado y atención. Les agradezco muy amablemente, de verdad. Gálatas 5 dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero fíjese la diferencia cuando uno vive en la verdad y permanece en la verdad. Viene el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oh, qué importante es andar en el Espíritu, permanecer en la verdad. ¿Por qué? Porque hay un diablo miserable que quiere destruir nuestras familias, quiere destruir nuestros hogares, quiere destruir nuestros matrimonios. Él quiere ver nuestra familia desuelta. Por eso hay un ataque directo contra la familia como la conocemos. El mundo entero está diciendo que un hogar no consiste de un esposo y una esposa. Un hogar consiste de dos personas que se unen en unión libre y como ellos quieran, ya sea hombre, hombre y mujer con mujer, no importa. Es lo que el mundo dice que es una familia, pero mi Biblia dice que Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Hay una pureza de la verdad de Dios, y no lo digo para ofender, digo para exaltar la verdad de Dios. Dios quiere que entendamos claramente lo que es la verdad. 1 Timoteo 1:3 dice la Biblia así. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñan diferente doctrina. Dice el versículo 4: ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué dice? Legítimamente. Hermano, cuando estamos alrededor de la verdad, va a haber fruto en nuestra vida. ¿Sabe? El ataque de la hora más grande y más severa hoy en día en nuestra iglesia y en nuestra sociedad es contra el matrimonio, hermanos. Tantos matrimonios que están sufriendo, buscando la manera de amar a su cónyuge de la mejor manera. Pero entendemos, de acuerdo a la verdad, que el único que nos hace capaces de amar verdaderamente es Dios y la verdad. ¿Cómo lo sé? Bueno, del gran capítulo de 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor. Si yo tuviese profecías, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, esto se oye como una religión. Dice, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, la falsedad se acabará, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La perfecta palabra de Dios. Aquí está el secreto de la vida. ¿Quiere arreglar su matrimonio? ¿Quiere que su matrimonio Dios haga un milagro y cambie su esposo de pensar, cambie su esposo de sentir, o su esposa? La única medicina, el único que puede restaurar su matrimonio es la verdad. No es Dr. Phil, no es Laura, no es el gordo y la flaca. Es la verdad de la palabra de Dios. No es Walter Mercado, no es la bruja de la vecindad que lee cartas y te lee la mano. Es la verdad de la palabra de Dios.
Cuando fallamos en mantener nuestros ojos en Jesús, somos propensos a abandonar la fe. Cristo dijo, y aquí termino, que Él era el pan de vida eterna. Él podrá saciarlos eternamente. Pero dice la Biblia que lo vieron y no creyeron. Y Cristo les dijo, ¿esto los ofendió? ¿Les causó tropiezo? La verdad, en vez de creer en la verdad, se va a tropezar. La Biblia dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué triste que dice la Biblia aquí, y ya no andaban con Él. Adán y Eva disfrutaron de la comunión con el Padre como nadie más lo ha disfrutado. En un estado perfecto, donde no existía pecado, había paz. Andaban libres con el Señor. Es más, dice la Biblia que hasta desnudos estaban, porque no había ni vergüenza en ellos. Había una pureza perfecta. Sígame, aquí voy a terminar. Pero alguien vino y cambió esa circunstancia. No fue la economía. No. No fue los tiempos difíciles. No. No fue el movimiento de los vientos doctrinales de Dios. No cambió Dios. La verdad ya estaba establecida. Vino el diablo y torció la verdad. Dijo esto, las primeras palabras registradas por el diablo, con que Dios os ha dicho. Puso en duda todo lo que Dios había dicho. En esta mañana, querido visitante que está con nosotros, el diablo va a tratar de poner en duda todo lo que usted escuchó esta mañana. Y va a decir, con que Dios os ha dicho. No le creas eso. Hay muchos caminos al cielo. Tú síguele por donde vas. Tú síguele. Tú sigue creyendo lo que crees. Aférrate a eso. Pero solo hay un camino al cielo. Cristo dijo, por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra opción. No hay otra verdad. La doctrina determina su destino. Si usted cree bien en el Señor Jesucristo para salvación y le pide a Él que perdone sus pecados, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Los discípulos querían seguir a Jesús y le decían, enséñanos qué tenemos que hacer para cumplir las obras de la ley. Y Dios le decía, ¿cuáles obras de la ley? La única obra que es necesaria hacer es creer en el Hijo de Dios. Todo lo necesario Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando colgaba en la cruz por nuestros pecados. Por eso Él dijo al final, consumado es, que quiere decir, todo está terminado. Todo lo necesario para que una alma vaya al cielo, lo cumplió el Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Ahora lo único que le queda a usted es creer en Cristo Jesús. Abandonar la falsedad y creer en el único que es verdadero. Yo tenía 16 años de edad cuando alguien me predicó el mensaje que usted escuchó esta mañana. Yo era religioso por mis padres que me enseñaron y me inculcaron la religión. Pero nadie nunca me había enseñado de la Biblia cómo yo podía ser salvo. Cómo yo podía, en mis propias palabras, ir directamente a Dios y pedirle a Él perdón de mis pecados y que Él me iba a salvar. Y cuando yo escuché por primera vez ese mensaje tan claro, yo corrí al Señor. Y un muchacho de 16 años, y aquí hay muchos de ellos, que van camino al infierno y ni cuenta se dan. El diablo le está dando entretenimiento, le está dando placeres y le dice, no tienes que necesitar buscar a Dios, no necesitas acercarte a Dios, tú estás bien. Pero yo, un joven de 16 años, yo corría enfrente ese día, en lágrimas, diciendo, Señor, yo voy camino al infierno y yo no quiero ir al infierno. Yo no conocía de la Biblia, yo no conocía los cantos que cantaban, pero lo que sí conocía es que yo había pecado contra Dios y necesitaba el perdón de mis pecados. Y yo pasé enfrente, le pedí, Señor, perdóname, Señor, salva mi alma. Y ese día Dios me salvó. Y
cambió mi vida. Y ahora 27 años después puedo gozar de una vida en la fe que comenzó en el día que comencé creyendo en Cristo Jesús. La salvación no se pierde. No necesito una y otra vez sacrificar a Dios. No necesito una y otra vez creer en Cristo. Cuando uno tiene esa conversión, ese momento de salvación, uno lo sabe. Dice la Biblia que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Si usted está aquí y no está 100% seguro que cuando usted muera, va a ir al cielo. Dios dice, yo soy el pan de vida. El que comiera este pan, nunca tendrá hambre jamás. Dios dice, te puedo salvar. Te puedo dar vida eterna. Pero necesitas comer de mí. Necesitas tragar de mí, dijo Dios. Yo soy el camino. Venga a Cristo. No venga a una religión más. Este no es religión, esta es una relación con el Salvador. Si usted está aquí, no lo estoy invitando que venga a creer en la iglesia bautista. Ni le estoy invitando que venga a ser miembro de esta iglesia. Le estoy invitando que venga a Cristo Jesús para salvación. Porque solo en Él está la salvación. Cada rostro inclinado, nadie mirando, con ojos cerrados. Ya hemos terminado. Este es el momento quizás más importante de la mañana. Y quisiera que me prestaran toda su atención con los ojos cerrados, nadie mirando.